Bueno, pues hoy queremos agradecer a todos los que están aquí presentes. Esperamos que se vayan uniendo más a nuestras pláticas y ya saben, pueden compartir estas pláticas porque a alguien les puede interesar el tema y lo puede necesitar. Hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Ana Rita Franco. Ella es psicóloga egresada de Uruguay en el año 2000. Tiene una larga experiencia en la psicología y en la Florida es licenciada psicoterapeuta de pareja y familia. Actualmente ella es directora clínica de práctica independiente en la orientación y formación psicoanalítica en el enfoque sistémico y trabajó en terapia individual de telemedicina en estos tiempos de pandemia. También trabajó en el Instituto de Children and Family desde el 2016. Y bueno, con ella tengo el gusto de conocerla desde el año, parece ser que 2017, que nos conocimos en un programa que se manejaba de mentes positivas y cuerpos fuertes, que era un programa que se trabajaba con la Universidad de Massachusetts. Y bueno, tengo el gran honor de presentarlas porque yo creo que hablar de violencia es hablar de temas que en estos momentos se están presentando en en este momento por la cuestión de la pandemia, por esa situación que ha generado el encierro, por la pérdida de trabajo y el estrés que está generando en muchas familias. Aunque sabemos que la violencia se vive desde hace muchos tiempos, pero se puede decir que las cifras en estos momentos han aumentado. Entonces, licenciada, gracias, te damos la bienvenida. Ana, gracias por estar aquí y de alguna manera yo creo que yo quiero empezar con una pregunta básica, que todos oímos violencia, pero no sé si tú nos puedas definir qué es violencia. Bueno, más específica, primero, bueno, agradecerte por este espacio, ¿no? Y nos conocimos en el 16, y hoy vamos a hablar de violencia doméstica. La violencia doméstica, mucho se habla y a veces es como que no se sabe bien qué cosas son las que abarcan, ¿no? Y la violencia doméstica abarca, digamos, formas de violencia doméstica. La que más se conoce es la violencia física, que piensan que solamente, hay algunas personas que piensan que solamente la violencia física es la que se ve por el golpe. Uno, bueno, de repente puede sentir el agravio de, ¿no? De tirones de pelo, de lo que sea, ¿no? O sea, de situaciones que atentan contra el cuerpo de la víctima, digamos, ¿no? Acá hay una víctima y un victimario. Luego tenemos la violencia emocional, la que se dicen por nombres, la que de alguna manera la persona se siente como vulnerable, la persona que sufre violencia doméstica y el abusador, considera como con esta cuestión de control y de poder que quiere ejercer diciendo nombres, eh, por ejemplo, no sirves para nada, inclusive hasta con las miradas, este control de la mirada, de sentirse amenazada solamente de repente con el lenguaje corporal, ¿no? Después tenemos la violencia, tiene que ver más que nada con la parte económica, financiera, donde las personas se sienten eh, que no tienen forma como de controlar su economía, entonces se van cerrando, ¿no? En alguna, como que no pueden salir, no se les da de repente el dinero suficiente para cubrir sus necesidades básicas, como puede ser, no sé, una medicación, digamos, que se necesita. Eso como para ser más explícito. Y después tenemos lo que viene a ser la violencia sexual, que muchas veces quien está siendo abusado física o emocionalmente, la violencia sexual viene como a colación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir violencia sexual es cuando eh, la persona abusada de alguna manera no quiere tener relaciones sexuales y se ve
de alguna forma como obligada a hacer prácticas sexuales o lo que sea, sin tener el deseo, ¿no? Este, no sé si te aclaro en algo, pero digo, hablar de violencia se habla de un sinfín de cosas, ¿no? La violencia doméstica con las familias, ¿no? O sea, niños, los niños que se ven violentados, aunque generalmente cuando la abusada es violentada, los niños también eh, sufren violencia física o emocional de estar viendo todo eso, los traumas psíquicos que se van generando. A veces aparece un niño en la escuela, yo también a veces tengo que ir a las escuelas, en pandemia no, pero me ha tocado ir, en donde ves niños que son sumamente agresivos o a veces muy tímidos, que no quiere decir que los niños que están bajo un ambiente de violencia familiar se expresen de la misma manera, por eso es tan difícil pesquisar, ¿no? Y otra cosa, y ya te doy la palabra, tú me vas guiando, porque si no yo, pero que no, esto no tiene nada que ver, digamos, con clase social, con raza, con cultura, eh, con estereotipos de repente, con que el hombre es el que golpea. Sí, las estadísticas muestran que hay mayor índice de abusadores hombres que mujeres, pero hay mujeres también y hay parejas homosexuales, tanto mujeres como hombres, que también se ejerce violencia doméstica en los adultos mayores, ¿no? La negligencia o el abandono. En este momento de pandemia, como tú decías, ha habido un alto índice de violencia doméstica y junto con la violencia doméstica, las adicciones, ¿no? El alcohol, la droga. Entonces es como que puertas adentro es como todo un mundito, ¿no? Que es, que ahora se ha como exacerbado más todo, ¿no? Los procesos ansiosos, de depresión. No sé si quieres hacerme alguna pregunta. Sí, yo creo que tú nos mencionas puntos importantes, ¿no? Y lo que mencionamos desde un principio, hablar de violencia es hablar de un abanico de posibilidades, porque como dices, no existe raza, no existe sexo, no existe edad, simplemente existen víctimas y victimarios, que de alguna manera creo que todo esto viene, si nos vamos basando en la cuestión de la psicología, yo creo que viene desde el daño que se va generando desde la niñez, ¿no? Porque yo creo que desde la casa, con los patrones que va repitiendo uno por las enseñanzas que tuvo uno en casa. Entonces, desde ahí viene toda esta situación de permitir el bullying, porque a fin de cuentas trabajamos con la parte emocional de las personas, donde este tipo de situaciones que se generan en casa van dañando la autoestima, ¿no? ¿Qué piensas en ese sentido? Sí, sí, es muy, muy acertado todo lo que dices, ¿no? Porque de alguna manera esto va trascendiendo de generación en generación, ¿no? A veces es como una cuestión más de nivel familiar, pero a veces es una cultura en donde la dominación del hombre, el machismo, como habitualmente se llama, ¿no? Este, se van viendo esos modelos de mamá, papá, en donde hay hijos que están mirando y están observando y que evidentemente están siendo modelos, ¿no? A tener, ¿no? Como a seguir. Entonces eso es como que se naturaliza, es como que eso no se cuestiona. Entonces se va transmitiendo esta cuestión que son comportamientos, digamos, patrones de comportamiento repetitivos, ¿sí? Que no quiere decir que todos los que hayan sido criados en un ambiente de violencia doméstica vayan a ser violentos, pero la gran mayoría a veces repiten estos patrones y en donde las niñas también entienden o empiezan como a absorber esa cuestión de que como en mi casa mi mamá también sufrió o ni lo plantean como un sufrimiento, porque está normalizado, como que las cosas son así. Lo que también es
Bastante visible es la situación donde te decía, ¿no? El alcohol, la droga, en donde de alguna forma también a veces las víctimas comienzan a irse por ese lado como para sanar el ciclo, ¿no? Como para acompañar. Y esta cuestión de cambiar en algún punto esa persona, ¿no? Del abusador. Entonces tienen la esperanza de que cambie y en esta esperanza a veces se les va la vida. Entonces es muy importante lo que estás diciendo, Ruth, porque esta forma de entrevista en la que tú te has puesto de alguna forma, que me has convocado, es también mostrar aquellas cosas en donde la violencia a veces parece como no hay golpe, como no hay maltrato de puertas para afuera, porque generalmente, ¿no? exacto, como los maltratadores, digamos, los abusadores en realidad son personas que se ven como encantadoras por fuera. Entonces la víctima empieza a sentir como que no voy a decir porque no me van a creer, empiezan a sentirse amenazadas por el abusador, no le digas a nadie, porque si no me mato, porque si no te saco los niños, porque si no, ya vas a ver, ¿no? Chantaje. Eh, exacto, el chantaje. Estas mujeres generalmente se sienten muy vulnerables porque también piensan dónde voy a ir, qué voy a hacer, y lo que no saben es que hay servicios de ayuda, agencias sociales. Bueno, yo me voy a abarcar acá en el estado de la Florida porque es donde estamos, pero en todas, o debería por lo menos porque es un derecho, pedir ayuda y tenerla. Y especialmente pedir ayuda no solamente legal, sino psicológica, ¿no? Porque la persona que sufre violencia doméstica, eh, por más que deje al abusador en algún momento, si es que puede dejarlo, eh, siente toda esta situación de vulnerabilidad y el estrés postraumático, ¿no? De todo lo vivido, de absolutamente todo lo vivido con esta persona. Sí, es que de alguna manera dentro del trabajo que hacemos en Ventanilla de Salud es poder orientar y poder enviar a las personas a los sitios que corresponden, ¿no? Uno de los principales es el 911, saben que ahí siempre hay una ayuda si hay alguna situación en cuestión de violencia. Pueden acudir al 911. Aquí dejamos los teléfonos que son la línea de primera barrera para que de ahí se puedan canalizar a los sitios correspondientes, dependiendo los condados en los que vivan cada uno. Pero lo importante es eso. Yo creo que ahorita a ver si nos puedes hablar sobre realmente cuáles son los datos a identificar para saber que estamos viviendo violencia, porque como tú lo decías, pueden ser patrones que repiten y dicen, no, pero es que a mi mamá le pegaban, esto es normal, es que a mi mamá no le daban dinero, o bueno, como tú decías, inclusive al revés, a la violencia hacia el hombre, ¿no? O sea, la cuestión es cuando hay excesos, hasta dónde realmente debemos de considerar que es algo normal y hasta dónde realmente tenemos que pedir ayuda, porque no nada más es pedir ayuda de la emergencia de me van a pegar, sino de la ayuda emocional para que realmente aprendas a valorarte y a de alguna manera a decidir que no mereces esos estilos de vida que te pueden marcar, ¿no? Exactamente, así es. En realidad hay como muchas puntas, es muy amplio el tema, ¿no? Bueno, una de las cosas que a veces dicen, no, pero yo he escuchado, ¿no? En consulta que dicen, no, a mí no me pega, yo maltrato. Pero entonces tú empiezas a pesquisar y de repente en un comentario de alguna situación puntual, se ve que el abusador dice, no quiero que vayas con esa falda que es muy corta, no te maquilles, no levantes la vista, no mires, ¿no? A otros hombres o, ¿no? Esta cuestión y que empieza desde temprano, porque empieza con el noviazgo. Al principio son como estas personas encantadoras
que son de las que se han enamorado y que luego, ¿no? Esta transformación en la que de alguna forma cuando vuelve como esa, porque digo, hay un ciclo que es primero esta cuestión como de la tensión permanente, ¿no? De que no se, de que no hacer todo bien, todo para que no se enoje. Entonces la persona que está siendo abusada piensa que cuando la persona, o sea, cuando hace eclosión y cuando aparece el abuso, se sienten con la culpa de que fueron ellos que de alguna forma han violentado al violento y en realidad eso estaba latente, no son ellos. Y después vuelve, ¿no? La calma, esta cuestión como de la luna de miel, que también se dice, ¿no? Perdóname, voy a tratar de hacer las cosas bien. Algunos dicen o reconocen que tienen un problema, y entonces la víctima es como esta cuestión de que, ah, bueno, todavía hay esperanza. Y en realidad es un ciclo vicioso en el que siempre, ¿no? Se vuelve como a lo mismo, porque el abusador necesita estar en un programa también para poder ser atendidos y poder volver o devolver de alguna manera este respeto y esta, ¿no? Que toda persona, no solamente las mujeres, ¿no? Una de las cosas que también se observa y que no es violencia física es el maltrato a las mascotas, ¿no? Que golpean al perro, que es como que atemorizan, ¿no? Que así te puede pasar, o esta cuestión como Que vea de su no. agresividad. Exacto. También de empezar fulanita no me gusta, y de repente fulanita es la amiga, ¿no? De la víctima, y él se siente amenazado porque puede pensar que este, su pareja o quien está siendo víctima de violencia doméstica, entonces también, ¿no? Esta cosa de empezar como a aislar, este aislamiento social, que con esto de la pandemia, Ruth, las estadísticas han subido impresionantemente, la policía, la gran mayoría de los reportes es por violencia doméstica. Esto no es que yo lo diga, sino que también hay estadísticas, ¿no? De que está sucediendo, de que el 92% de las abusadas no hablan de esa violencia doméstica, de que los aumentos de consultas médicas, y esto tú lo sabes más que yo, suben, ascienden, ya sea por depresión, por ansiedad, la psicosomática, ¿no? Lo que uno no puede expresar en palabras lo hace carne en el cuerpo, digamos, ¿no? Drama en el alma, enfermedad en el cuerpo. Entonces se empieza a enfermar, este, y bueno, y todo esto en el contexto de la pandemia se este, abrocha el doble, ¿no? Bueno. Nos están haciendo una pregunta que en un dado caso que exista algún antecedente en la familia, que estás mirando que hay violencia, ¿cómo se puede ayudar a esos familiares? ¿Cómo puedes intervenir tú como familia para ayudar? Porque decimos, o sea, uno no se da cuenta que está siendo violentado, sino que a veces son los exteriores los que te manifiestan cómo es, pero de qué manera pueden apoyarlo. Exactamente. Cuando yo hago intervenciones de terapia familiar, generalmente no dan resultado. Y te explico por qué. No, pero cuando el abusador también se encuentra en la terapia de familia, no te olvides que el tema es el poder y el control, ¿sí? En realidad el poder y el control es justamente lo que lo hace una persona violenta. Entonces, inclusive en pareja, ¿no? Yo soy psicoterapeuta de pareja y familia, lo veo muy a menudo, ¿no? Entonces, es como que la mujer habla y dice, bueno, a mí no me gusta que de repente yo cuando yo quiero que entre todo el mundo, bueno, que dejen los zapatos en un costado, ¿no? Entonces, la persona, el abusador dice, no, yo no quiero y el que manda soy yo y qué sé yo. Entonces, de repente trae eso, ¿no? Y que es tan simple y está como a la defensiva. Y ambas personas están a la defensiva. Si hablamos de mamá y papá, pareja conyugal, o si hablamos
de la pareja parental, ¿no? Cuando hay niños, los niños también. Esto que tú mostrabas en el video es muy evidente, ¿no? Esta nenita que aparecía que decía, de esas cosas no se hablan. Entonces ya se empieza a silenciar una situación en la que no hay espacio para poder hablarla, para poder decirla, porque parece que es un secreto a voz, porque inclusive en los vecindarios a veces, ¿no? Algún vecino que sabe, y ahí es donde tenemos que apuntar también, a que el vecino pueda pesquisar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Pero es muy difícil a veces porque esto es puertas para adentro. Para afuera la persona es encantadora. Es como, ¿no? Esta cuestión de que no puede ser mejor. Por ejemplo, el tema de la religión también, yo no me quiero meter en ideologías, ¿no? Pero digo, la religión a veces es un punto muy neurálgico en donde a veces los pastores, ¿no? Esta cuestión de, con la ayuda de Dios vamos a ver si lo podemos cambiar, tráelo a la iglesia. Yo sé que es un tema muy delicado, pero bajo la religión a veces es como tienes que soportar. Entonces esta ambivalencia entre tener que soportar para poder ser esposa, buena madre, se olvida de la persona, ¿no? Entonces digo, fortalecer a la persona que sufre violencia doméstica es fundamental. De que no es que el abusador a veces dice, eh, sos una incapaz, nada te sale bien, ¿quién te va a querer? ¿No? ¿Quién sino yo? Porque eso es también, él siente mucho miedo. El violento siente, te diría, y esto es algo que yo me hago cargo yo, siento, te diría que el doble de que la víctima. Muy vulnerable. Entonces genera esta cuestión de soy muy fuerte, pero en realidad se siente sumamente vulnerable y demuestra su poder y su control a través de la violencia. De hecho, ahorita que estás hablando, también es muy importante hablar sobre las programaciones que se hacen desde la niñez, ¿no? Cuando le dices a un hijo, es que tú no sabes, es que tú eres esas calificaciones, porque eres un burro, porque eres, en lugar de decirle, estas calificaciones tú no las mereces porque tú eres una persona muy capaz y tú tienes que luchar por como que siempre empieza la violencia desde esas etapas, ¿no? Y como dices, violencia hay a todos los niveles. Entonces, yo creo que Exacto. esa pauta de empezar a ver hasta dónde estamos, qué roles estamos viviendo cada uno en nuestras casas, ¿no? Y qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos permitiendo para ser violentados. Sin duda, Ruth. Y acá con respecto, por ejemplo, a los grados bajos, se empieza a ver en los niños. Tocaste una cuestión muy particular que es sumamente importante y es que los niños no pueden rendir el máximo porque también se sienten con este miedo, están totalmente poniendo atención a una situación en donde no saben qué es lo que va a suceder, porque con un golpe, ¿no? Esta cuestión del padre también decir, me voy a matar, nadie me comprende, a veces la víctima, o sea, el abusador se pone del lado de víctima, como que ese es él el que tiene que proveer y el que trae el dinero a la casa y el sentir esa cuestión como de, ¿no? La parte financiera que Generándoles yo te decía. culpas, ¿no? A fin de cuentas es generando culpas para él, y a veces hasta en cuestión de humillación, humillan a la gente para sentirse ellos poderosos. Exactamente, exactamente. Y los niños comienzan a tener bajas calificaciones, y encima cuando eh, se les dice, ¿por qué traes estas calificaciones bajas y por qué esto? Y empezamos a rascar. Yo he tenido niños de alguna forma en consulta porque vienen porque tienen los grados bajos. Y tú comienzas a indagar y a establecer rapport, empatía con el niño, y entonces tú empiezas a observar a través de los dibujos, a través de algún juego también, cuando hago terapia ¿no? Play therapy, cuando hago terapia de juego con los niños, pues los niños no pueden expresar de repente de manera verbal, primero porque se lo tienen prohibido, ¿no? Prohibido
prohibido. Y segundo, porque de la manera que mejor se expresan los niños es a través de estas técnicas proyectivas, ¿no? De dibujos, en donde tú de repente la violencia en ese dibujo. ¿No? Entonces, digo, es distinto. Y esto también como tratando de completarte la pregunta que tú me habías hecho anteriormente, ¿cómo trabaja este tipo de intervenciones familiares cuando alguno de los, por eso trabajo en sistémico, ¿no? Porque cuando hay el problema de uno es el problema de todos, así sean las bajas calificaciones. ¿Qué está pasando en esa familia? Independientemente de que el niño de repente tenga alguna discapacidad intelectual, que puede ser, pero a veces mayormente es alguna situación disruptiva que está haciendo ruido en la familia, digamos, y que no puede dar su máximo potencial, justamente por eso. ¿Qué nos puedes hablar tú de acuerdo a la experiencia? ¿Cuáles son las medidas que se llevan aquí en la Florida en una cuestión de violencia? ¿Alguien que lo está padeciendo? ¿Qué es lo que tú les recomiendas que deben de hacer? Lo primero que tú decías, ¿no? El 1-800-500-1119, y eso hay que ponerlo grande y que puedan todas las personas empezar a ponerlo en las redes sociales, empezar a acercarse en aquellas situaciones en donde hay violencia doméstica o presumen que puede haberla, poder que la víctima se sienta el apoyo y de repente no es que no lo quieran decir, sino que no pueden, ¿sí? Pero lo primero que la víctima empieza a hacer es, o el primer pasito, porque a veces es tan cerrado eso que ni siquiera en la familia lo cuentan, por temor al violento y por quedarse aún más recluida, ¿no? Y empezar a verse amenazada por ambos lados, porque la familia, al estar indicando, ¿no? Déjalo, o no te sirve, o no sé qué, la persona se empieza a sentir cada vez más acorralada. Entonces es una situación sumamente delicada. Por eso a las familias de la víctima, lo que les aconsejo también es que puedan entender desde ese lado, ¿sí? Y que puedan ayudarla no solamente con la palabra, que puedan poner el oído para escuchar eso, para que la persona pueda decir y para que pueda finalmente tomar la decisión de dejarlo. Y a la víctima que entiendan que esto que tú ponías en la diapositiva, ¿no? Este videíto de 1 minuto que estaba muy acertado todo, ¿no? El temor a no saber qué hacer y no saben dónde recurrir, no tienen un trabajo, no tienen experiencia laboral, porque no se les ha permitido, entre comillas, poder hacerlo, pero que hay, a mí me gustaría, y yo siempre digo que lo mejor son los grupos de mujeres que han sido violentadas y que han podido salir para que vean que hay una vida mejor, que merecen ser felices, que tienen toda una vida por delante y que si siguen con el violento difícilmente cambia. Lamentablemente hay que decirlo. Si no hacen un tratamiento y si no saben realmente, o sea, de poder trabajar todas estas cosas que les va sucediendo, no hay cambio. El violento difícilmente cambia.
Perdón, una falla técnica. Seguimos por aquí. ¿Nos escucha? Bueno, sí, yo te escucho perfecto. Yo miré todo a ver si no era yo que de repente se me había descolgado. No, ya sabes que esto del internet se nos pone en graves aprietos. Sí, Perdón. no, tranquila. Pero bueno, seguimos aquí. Ok, Ver tu cámara. Ok, gracias. Ya continuamos. ok. Sí, entonces nos decías de Bueno, tema, perdón. retomando, ¿no? No, tranquila, retomando, que esta situación de poder ayudar de alguna manera a la persona que está siendo víctima de abuso, fundamentalmente tienen que tomar de alguna manera la iniciativa de pedir ayuda, ¿sí? La violencia física. No, a ver, ahora. Tú me No, ¿tú me escuchas? Ahí, a ver, hay como una interferencia. Y ahora no te escucho. No, ¿tú me escuchas? Yo sigo hablando, a ver si me escuchas. Hola, pero yo no te escucho, no te escucho. Ahí estamos. Creo que esta tiene mejor resolución, ¿ok? Ahí te escucho, perfecto. Ok. Bien, Continuamos entonces. bueno. No, lo que decía, retomando, ¿no? En lo que habíamos quedado, que era cómo ayudar a las víctimas de violencia doméstica. Y más que nada, la ayuda es justamente, ¿no? La escucha y poder hacer algo, ya, por sobre todas las cosas también tome la decisión. Porque a veces lo que sucede es que la gente evita, ¿no? Meterse por problemas de pago, después vuelve, ¿no? Esta cuestión de que del temor a ser el malo de la película, ya sea el vecino, el amigo, el familiar que quiere ayudar, entonces no se meten, ¿no? No tratan como de... Y eso es de alguna forma una de las cosas más graves que yo... Porque es cuando mayor apoyo emocional necesita la víctima para tomar la decisión. Y a no olvidarse que la violencia física y la violencia, tanto la violencia física como la violencia sexual, es un crimen. Y como Así tal, es. debe de ser de alguna manera develado, denunciado. Eh, Hay ayudas que se le da, y es un crimen que inclusive un delito grave, depende también, hay cuando es agravado por el vínculo también, esto de repente te podría servir un abogado también para que te diga y te explique, de repente yo, ¿no? Porque digo, no es mi palo, sé bastante, pero porque estoy también
Pero digo, no quiero pisar ningún terreno Temas que de... son, así es. Exactamente. Y son muy delicados Bueno, también, ¿no? de alguna manera el Consulado de México cuenta con esos servicios, el consulado aquí en Miami, donde contamos con los abogados, la gente de protección civil, que es la que se encarga prácticamente de la violencia, pero nosotros como ventanilla de salud es ofrecerle a las personas la información para que identifiquen que están sometidas en un problema de violencia y que de alguna manera, como dices, es un derecho que todos tenemos de reclamar, de vivir bien, de vivir dignamente y de ser escuchados, ¿no? En el estatus que nos encontremos, todos tenemos esa oportunidad de ser escuchados y atendidos en la problemática que están viviendo en sus familias. Sí, además, Ruth, yo agregaría que la sociedad, todos, también somos parte para poder solucionar esa gran dificultad que se tiene, ¿no? Con la violencia doméstica. Porque yo considero, y esto también es muy personal, que cuando silenciamos alguna situación de violencia doméstica, estamos siendo cómplices. Así es. Entonces, la víctima es doblemente violentada, por llamarlo de alguna manera, porque no tiene los recursos para poder de alguna manera poder salir de esa situación, que es una situación muchas veces dantesca, ¿no? De no tener dónde ir, eh, y que tienen que saber que hay refugios. Yo no sé en México si esto sucede, pero digo, en Uruguay, en América Latina ahora se ha estado como bueno, eh, de alguna forma brindando mayor servicio, porque ahora es más visible. Inclusive antes se tomaba como un drama pasional, cuando había alguna muerte, se tomaba como que, fue un drama pasional y no se le ponía el nombre de violencia doméstica. Hoy por hoy Claro. se van dando pasos y se puede comenzar bueno, empezar a trabajar, pero lo importante es que cuando el abusador de repente es llamémosle, eh, descubierto y eh, que pueda pagar por ese crimen, vamos a hablar las cosas por su nombre. Acá, por ejemplo, y en el estado de la Florida, hay un programa después que salen de prisión, porque a veces va de 5 días, depende del agravio, ¿no? Y es un programa de intervención para personas abusivas, así se llama el programa, para que puedan de alguna manera poder reconectar con lo que ellos vivieron, porque ellos también fueron violentados, Así y, es. y poder dar el respeto y la amabilidad a su pareja, a sus hijos, a quienes estén involucrados en esa. Y que nos falta hablar de los adultos mayores. La violencia en adultos mayores, si bien lo mencioné, pero el tema de la negligencia, de no de repente en estos tiempos de pandemia atender una urgencia, hay que ir al médico en una urgencia, no se lo puede, no, eso es negligencia o abandono de alguna forma, el no ser escuchados, el de repente hacerlos comer en otro lado, en donde, ¿no? Porque molestan, o ¿no? Esta cuestión de no ir de repente en tiempos de pandemia, que vive sola y que realmente necesita de la ayuda de alguien que le ofrezca justamente la comida, ¿no? A veces también los adultos De mayores hecho, yo creo también. que algo que a veces se nos olvida violentar es dejar al olvido a los adultos mayores, ¿no? Porque no es tanto el que no estés al frente con ellos, sino que realmente no tengas ese cuidado, ese trato, esa amabilidad hacia ellos, que son gente que ya es vulnerable en todos los sentidos y que realmente ya dependen prácticamente de uno, que tiene o más oportunidades de salir o de moverse, y sobre todo los que están con enfermedades, ¿no? Sin duda, y si tú observas, Ruth, que en realidad
esto de la pandemia, que por los índices, ¿no? Y las estadísticas que estamos viendo, los adolescentes son los que más perjudicados están. Entonces, a eso se le suma el temor, el miedo que están padeciendo muchos, los procesos ansiosos, depresivos, sumado a todo esto de repente el no cuidado, ¿no? El de llegar a la casa del adulto mayor y no lavarse las manos, no ponerse la máscara, eso también es no cuidar. No es violencia, pero estamos rozando en el borde, ¿no? Porque es cuidar Así también. es. Así es, prácticamente es darles el respeto que ellos merecen por la edad que representan. Exactamente, exactamente. Eh, sí, dime. No, no, en realidad era también hablar un poco de las estadísticas, ¿no? Acá en el estado de la Florida hay, cada 3 días muere una mujer por violencia. Y en Estados Unidos, no sé si se cortó o No, no, volviste. estamos No bien, te sé. estoy oyendo. Te estamos Ok, oyendo. ok. Era eso, ¿no? En las estadísticas de que cada vez es mayor el índice de violencia y la violencia doméstica también tiene que ser tratada en la salud mental y en la salud física también, por supuesto, porque comienzan a enfermar al no poder salir de, ¿no? También está el tema de la obesidad a veces, ¿no? Esta cuestión de sentirse como más protegida, este, y esto ¿no? De comer, la droga, el alcohol, a veces inclusive como esta cuestión de no sirvo para nada, no, no importo yo, no estoy bien, ¿para qué me voy a cuidar? Y en eso por ahí pasa también el cuerpo, ellas mismas de alguna manera, agrediéndose, ¿no? Son de alguna manera autoagresivas con ellas, ¿no? De alguna manera, retomando, por ejemplo, el programa que llevábamos, ¿no? Es muy cierto, cuando tenemos mentes positivas, el cuerpo va a estar fuerte, porque de alguna manera inmunológicamente, sistémicamente, todo empieza a funcionar de una mejor forma, porque cuando hay violencia, cuando hay situaciones emocionales que nos alteran, se ve alterado todo, se sube el azúcar, se sube la presión, empieza a haber problemas a nivel del corazón. Entonces, es una maraña que se va desencadenando, ¿no? Todo esto, como mencionabas en un principio, las muletillas que van ocupando, el refugiarse en el alcohol, en las drogas, o sea, todo lo que va generando el tener problemas o vivir en una situación de violencia es un sinnúmero de situaciones que se podrían ir mencionando. En estos casos, no sé qué nos puedas tú aconsejar, en qué momentos uno debe de acudir a buscar apoyo. Bueno, primero que nada, cuando hay golpe y hay, digamos, golpe físico, hay que denunciar, hay que llamar al 911. Yo sé que alguna persona que nos esté escuchando y sea víctima es como que le debe dar como palpitación, ¿no? Esto el temor, el pánico de llamar al 911. Pero a veces justamente es lo mejor que les puede pasar, porque es denunciar una situación y darle de alguna manera, no sé si fin, pero sí comienzo para poder comenzar a poder revertir esa situación de violencia doméstica. Se ponen órdenes de allanamiento, eh, hacer un plan también, si ven que de repente no, ven que la situación comienza a tornarse cada vez peor, pero no hay golpe, digamos, no hay, este, pero sí, bueno, que comiencen a tomar esos pequeños pasos de alguna forma, de tener todos los documentos con ellas. A veces el abusador rompe todos esos documentos importantes, Claro. como acta de nacimiento, pasaporte, o sea, con tal de tener como esa cuestión de poder y de control, en donde las personas a veces quedan muy vulnerables. Pero hacer como de emergencia, ¿no? Que tengan que salir, que tengan ropa,
bueno, todos sus documentos, ya lo dije, que tengan un contacto de emergencia ellas en el momento en que puedan salir, que alguien las pase a recoger, em, todas estas pequeñas cosas como para hacerse la idea de que van a ir a un refugio para poder estar cuidadas y estar de alguna forma también en tratamiento, porque ellas también es necesario que estén en tratamiento junto con sus hijos. Este, fundamental, fundamental. Hay acá en el estado, bueno, en Miami Valley, en Broward, hay muchas organizaciones como Fundaciones Nosotras, con María Mercedes Becerra, que hace servicio a la comunidad. Mujer es otra de las organizaciones en donde que está, creo que está en, creo no, tengo la plena seguridad de que en Homestead hay una casa en donde pueden ser ayudadas. En Broward, ¿sí? Toda esta información la pueden encontrar porque ese número que pusiste es el del estado de la Florida, el 1-800 500 1119. Perdón. Ahí hay en español y en inglés la posibilidad de que sean atendidas y que les den exactamente el lugar a donde pueden concurrir. Los refugios están sumamente, por eso se llaman refugios, no son visibles a la comunidad justamente para que ellas se sientan cuidadas y protegidas del abusador y no se sabe dónde son los refugios, para que se sientan tranquilas. Y ¿En qué, tranquilo, porque estamos hablando de las mujeres, pero los hombres también, hombres que han sufrido violencia doméstica. ¿En qué momento tú sugieres que una pareja empiece prácticamente técnicas, como tú mencionas, de terapia de pareja? ¿Cuál es el momento más adecuado? ¿Cuál es la recomendación para que las personas retomen? Porque, como mencionábamos, violencia hay por los dos lados, hombre, mujer, cualquiera de los dos lados, pero es algo que se puede parar y solucionar cuando hay desacuerdos en pareja. ¿En qué momento tú consideras, en qué etapas es bueno empezar una terapia de este tipo? Bueno, en el momento en que se comienza a vislumbrar la violencia doméstica, inclusive en el noviazgo, ahí es donde hay que abrir los ojos y bien grandes, porque a veces las mujeres siguen en ese patrón justamente porque piensan que ellas tienen ese poder que lo van a cambiar. En realidad, dije, difícilmente cambian. Difícilmente cambian. Si el abusador, yo te diría que la terapia de pareja, el abusador siempre generalmente se niega y cuando va, en realidad este, no puede hablar de esas cosas. Es más para darle de alguna manera qué bueno que soy, seguir violentando. Qué bueno que soy. La terapia, ¿para qué? Si no lo tenés vos, ¿no? El problema lo tienes tú. Esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces, el violento para él está todo bien, ¿no? Y entonces la mujer se angustia mucho más. Yo lo que considero siempre son los grupos de violencia de mujeres violentadas para que vean de alguna forma, porque estos grupos de autoayuda, se ve la proyección, la identificación proyectiva, que es nada más que verse reflejado en espejo con el otro, que están viviendo o han pasado la misma situación. Y en esos grupos hay personas que están en distintas etapas. Entonces, hay personas que han salido y han salido sumamente fortalecidas porque consiguieron un trabajo, porque están mejor, porque han empezado a cuidarse. Y entonces eso muestra también una vida mejor, la posibilidad y de que el que ama, que es fundamental, el que ama no lastima de ninguna manera. Así es. Así es. Eso, eso más La que verdad nada. que Por eso esta digo, plática
Perdón, pero ¿Estamos? quiero acotar una cosita más, porque es como que la terapia de pareja sí es importante, pero que en realidad es lo más efectivo, digamos. Así es, yo creo que en este caso hay que mencionar que uno solo no va a poder solucionar estos problemas, que a pesar de que creas en tu pareja o le des una y otra oportunidad, las cosas no van a cambiar mientras no acudan con personas expertas que saben manejar estos temas, porque es muy cierto, el que es victimario se va a empoderar cada vez más y la víctima siempre se va a ir haciendo más pequeña y van a seguir en ese rol eternamente. ¿Y cuántas parejas han vivido toda su vida o toda su relación en esa dinámica? Y que a fin de cuentas se acostumbran a vivir en eso, pero no es lo más adecuado, ¿no? Eso, Ruth, sino que hay que, independientemente de que estas víctimas de la relación, hay que trabajar para que no vuelvan a caer en ese patrón, porque las parejas a veces eligen justamente una identidad o por algún modelo, mejor dicho, que tuvieron en su infancia y entonces vuelven a repetir porque eso no se ha trabajado. Lo mismo que le pasa al abusador, que tienen estos programas de intervención para personas abusivas, que tienen que ir para poder trabajar todo eso que ellos, ¿no? Esta cuestión del poder y del control, que en realidad son personas que parecen muy fuertes, ¿no? Como el macho, ¿no? Como esta cuestión, y sin embargo son sumamente vulnerables, porque el hombre que ama y que no golpea y que ese es el verdadero macho, ¿no? El verdadero hombre, el que puede Así es. justamente acariciar, escuchar, entender, ¿no? Estas cuestiones como de tener la mujer también como de sirvienta. Yo he visto casos que, bueno, por suerte se han solucionado, pero de que el hombre llegaba y era sacarle literalmente los zapatos, el sentado y sacarle los zapatos que llega del trabajo y ponerle las Como el rey. ojotas, como el rey. Entonces, esa cuestión, por eso la violencia doméstica también, que es donde más yo he visto que es denunciada, es cuando la mujer se embaraza. Porque son unos celos espantosos, que no se han podido resolver. Entonces, esa mujer, que es la pareja, se convierte en madre, ¿sí? Y entonces no pueden de ninguna manera observar que hay alguien, y ahí es donde comienzan los golpes, ahí es donde a veces los embarazos, a veces hay embarazos que se pierden, o embarazos que llegan a término mucho, o sea, embarazos prematuros, con discapacidades, justamente por la violencia doméstica ejercida durante el embarazo. Así es, todo el estrés que les genera también trae problemas durante el embarazo, ¿no? Varias situaciones que les pueden ir generando. Ujú, ujú. Y que en realidad psicólogos han hablado, ¿no? Como puede ser este, mm, em, Raskowski, hablaba, es un argentino ya fallecido, ¿no? Arnaldo Raskowski, que hablaba del psiquismo fetal, ¿no? De que ya había un psiquismo fetal y que de alguna manera todo esto se va como absorbiendo también, ¿no? El bebé, de alguna manera, todas las angustias también, sin hablar del psiquismo fetal, algo más Claro. sencillo. Todas las angustias que la gente y todos los nervios y todas las preocupaciones son transmitidas al bebé. Así es. Pues Rita, yo creo que hay mucho de qué hablar. Es un tema muy extenso, pero nosotros no queríamos dejar de invitar a la gente para que sepa que el consulado, dentro de los servicios que tiene, es apoyar a las mujeres y a los hombres que tienen problemas en cuestión de violencia. Es más, la violencia que se ejerce, como tú dijiste, en los adultos mayores, en los niños,
todo ese tipo de situaciones deben de ser denunciadas. Y de alguna manera, pues nuestro mensaje es hacerles saber que el consulado está para apoyarlos y que contamos, nosotros somos los que vamos a acompañarlos a las dependencias que realmente están a cargo de este tipo de programas, que tienen muchos programas, como tú lo mencionaste. A veces la gente le da miedo porque no tiene dinero, porque no tiene ciertos documentos o por sus estatus. Es algo que merecen todos en general. Esto es algo que tenemos derecho de recibir esa atención. Entonces, simplemente nosotros somos las guías de dónde pueden acudir. Ellos libremente se pueden comunicar al consulado, que también se les da apoyo. Y a las líneas directas que ya tanto hemos mencionado y que es muy importante, si tienen alguna duda, nos pueden dejar mensajes y nosotros estaremos pendientes para poderlos orientar, porque esa es nuestra misión, poder orientar y guiarlos a donde se pueden ellos acudir. Y en este caso, no sé si tú nos quieras mencionar qué es lo que estás haciendo ahorita, cuál es tu trabajo y qué es lo que estás ofreciendo. Bueno, con gusto. Bueno, como tú bien decías, ¿no? Estoy trabajando como directora clínica en una clínica para adultos mayores, donde hacemos rehabilitación psicosocial. Por eso yo te decía también lo de los abusos, porque a veces hay que pesquisar, ¿no? Hay que ir viendo, hay que escuchar y tener el oído muy fino y la vista también para ver a ver dónde es que se está viendo todo eso, ¿no? De la violencia. Estoy atendiendo en Hialeah en este momento, eh, y elegí Hialeah también no por una cuestión, este, digamos, caprichosa, sino que la comunidad hispana necesita también apoyo, porque a veces el no saber inglés, Así o el es, tener una para poder, limitante muy grande. y que los abusadores, cuando ellas quieren aprender inglés, no las dejan, porque seguimos con el tema del poder y del control. Entonces, no, ¿qué vas a aprender? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué querés? Entonces digo, Hialeah no es un lugar caprichoso, si bien estamos en un lugar privilegiado donde la gran mayoría de las personas hablan español, pero donde a veces, ¿no? Esta situación de ir a contar algo tan sensible, tan vulnerable, que sepan que tienen el apoyo y que hay lugares en donde se las puede escuchar perfectamente en español, que no necesitan, bueno, de la necesidad de hablar un idioma que desconocen muchas, ¿no? Así es, yo creo que ahorita que tomas, dices este tema en las líneas que he proporcionado, tenemos esa oportunidad también que se pueden comunicar en inglés, en español, en criol. Me parece ser que hay traductores que pueden apoyar. Entonces, el idioma tampoco es una limitante. Es muy importante que simplemente se comuniquen y va a haber la forma de que haya esa atención que merece cada una de las personas que estén comunicándose a estas líneas que ya hemos mencionado. Así mismo es. Una cosa que me faltó decir, ¿no? Y que no es menos importante. Eh, el tema de la tecnología, ¿no? El teléfono, de controlar todo lo que es mensajes, llamadas, el abusador, ¿no? De ponerle el share location, perdón, compartir el lugar donde la persona se encuentra. Eso es, de alguna manera, también parte de la violencia doméstica. Así es, como dice, la tecnología también es, a fin de cuentas, una herramienta. Ahorita que estamos hablando de eso, vamos a poner un video que también, dura escasos segundos, pero para a ver qué opinión nos das al respecto de este video, porque también es ¿Okay? muy interesante la participación de este video. Entonces vamos a ver si... A ver si conecto la... Vamos. Espérame un segundito que voy a conectar acá.
Esta situación creo que me pareció muy interesante porque es importante que la gente tenga este conocimiento, ¿no? Exactamente, sí, sin duda, porque de alguna forma también es pedir ayuda. Y más en estos tiempos de pandemia, en donde a veces la comunicación es a través de la tecnología. Y ese es un punto bien importante a tener en cuenta para que justamente, ¿no? Es un pedido de ayuda que no es casual que no tenga, sino que es a través de justamente signos. A veces el cuerpo también demuestra, ¿no? Que está siendo víctima de violencia doméstica. Así es. Pues Rita, de verdad que nos quedamos creo que con un sabor muy agradable con toda esta conversación porque aunque lo mencionamos desde un principio, hablar de violencia apenas y yo creo que podemos tocar lo superficial porque es algo muy extenso, pero creo que tocamos los puntos básicos para generar esa inquietud en la gente que está teniendo esta situación, pero sobre todo para que sepan que no están solos, que no están solas, que hay muchos medios que pueden ellos acudir para salir de estas agresiones que pudieran estar viviendo. Entonces, pues no me queda nada más que darte las gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por la entrega que siempre has tenido hacia las personas a las que te diriges con este tipo de temas que son muy importantes. Y bueno, pues no sé qué tengas para decirnos antes de despedirnos. Bueno, agradecerte siempre, Ruth. Este, o sea, esto la verdad que lo hablamos el domingo, para poder tener, bueno, esta comunicación. Y bueno, yo dije sí enseguida porque tenemos que poner de alguna manera voz en aquellos y el apoyo, y me parece muy digno esto que estás haciendo también, ¿no? Lo de la ventanilla de salud y seguir también, y vale la pena nombrarla, la doctora Rodríguez, que ella también era una gran comunicadora y devota de los inmigrantes y de la población hispana, que digo, este, mm, de alguna forma me encantó, te sigo dando gracias y estoy para cuando me necesites, para seguir hablando de este gran iceberg, que en realidad no, todo lo que va debajo es importante también, no solo lo que se ve a simple vista, sino que hay muchos puntos a tocar. Así que cuenta conmigo para cuando quieras. Muchas gracias, Rita. De alguna manera, ahorita que hiciste mención, es muy cierto, la doctora María merece reconocimiento porque era una gran guerrera que apoyaba al hispano, que siempre estaba preocupada por el migrante, que ella su tiempo lo daba totalmente para estar ahí presente y pues dejó un gran camino, ¿no? Yo le digo, uy, llenar esos zapatos es una tarea muy grande, pero estamos creo que en la misma línea y con la camiseta bien puesta de que estamos para apoyar al migrante, que estamos en la situación de poder dar esa orientación que necesitan y prácticamente hacer la promoción de la salud que el migrante requiere para que viva lo mejor posible, que esa es la misión en la vida, ¿no? Donde quiera que estés, hay que vivir bien y de manera mejor posible. Entonces, muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tus conocimientos y sí, este trabajo yo creo que viene para mucho y la misma situación, sabes que cuentas con nosotros en cualquier momento que te podamos apoyar, estamos ahí contigo. Muchísimas gracias, Ruth. Gracias, Rita. Bueno, escuchas, nos despedimos. Gracias a todos por su atención. Si tienen dudas, ya saben que nos pueden dejar ahí sus comentarios y nosotros vamos a estarlos atendiendo. Y no se les olvide que nos vemos el viernes a las 6 de la tarde, hora de Miami, 5 de la tarde, hora de México.
Y cualquier duda, cualquier cosa que tengan, también pueden contactar a la licenciada. Anita, ¿nos puedes dar tu número de teléfono para que si alguien requiere, o no sé, tu correo electrónico, no sé por qué medio te pueden ellos Sí, contactar? también. Sí, por correo electrónico. eh, Tenemos ahí, creo que ya una pausa, no sé, estamos. Bueno, parece ser que ya saben que esto de las redes ahorita están muy saturadas, parece ser que se nos cortó la videoconferencia con Ana Rita, pero nosotros les vamos a hacer llegar, creo que ya regresaste por aquí. Ok, entonces si nos das tu correo electrónico para que si alguien te quiere consultar. claro. Es lic.anarritafranco@gmail.com. Y mi teléfono 78445-1169. Ahí me pueden ubicar. Bueno, muchas gracias. Entonces, más adelante también yo creo que tendremos otra oportunidad de hablar de algún otro tema, porque siempre es un placer poder brindar esta información a los que de repente necesitan tener información y un panorama más amplio de lo que están viviendo en estos momentos. Así es. Gracias, Rita. Nos vemos pronto. Chao, que pasen bien. Bien.